La historia comienza en una noche tranquila después del partido de fútbol. Mi esposo volvió a casa, acompañado por 2 amigos que yo no conocía. Lo que ocurrió esa noche cambió mi perspectiva para siempre. En esta narración exploraremos lo que sucedió en aquella velada, un evento que dejó a todos reflexionando. Mi esposo siempre había sido una persona tranquila, sin sobresaltos ni extravagancias, alguien que prefería una vida estable. Nuestra relación era muy cercana, o al menos eso creía yo. Después de tantos años, nunca hubo indicios de que escondiera algún secreto. Nuestra vida era sencilla, durante el día me dedicaba a mis compromisos y rutinas, mientras que por las noches nos reuníamos en armonía. Aquella noche, como de costumbre, mi esposo había salido a jugar fútbol. Era su actividad de los sábados, un momento para relajarse y divertirse con amigos. Yo me quedé en casa. Pero al regresar, no estaba solo. Adriane y Pablo, 2 amigos a quienes nunca antes había visto, lo acompañaban. Mi esposo parecía eufórico y me los presentó, mientras yo trataba de recordar si alguna vez los había mencionado. No lo había hecho. Parecían personas comunes, incluso amables, pero algo en el ambiente captó mi atención. No lograba identificar qué era. No era habitual recibir visitas después del partido, así que decidí observar en silencio. Saludé a todos y comenzamos una conversación superficial. Luego me retiré para ocuparme de mis asuntos. La velada había comenzado como cualquier otra, pero lo que ocurriría no solo haría que dudara de nuestro vínculo, sino que también pondría a prueba todas mis certezas. El giro inesperado. Después de preparar unas bebidas, regresé a la sala. Mi esposo emanaba una vitalidad que me parecía inusual. Pensé que simplemente estaba entusiasmado por pasar tiempo con Adriane y Pablo. Me senté a su lado en el sofá mientras los 3 hablaban de fútbol. Hasta ese momento, todo parecía normal. Aquella noche no tenía nada de especial, al menos en apariencia. A veces intervenía en la conversación con breves comentarios, pero no podía evitar notar algo extraño. No sabía si era su actitud o su tono de voz, pero algo no encajaba. Quizás era su sonrisa. En ocasiones, su mirada se encontraba con la mía, como si estuviera esperando algo. Decidí no darle importancia, tal vez solo estaba de buen humor. Todo parecía normal, hasta que las palabras de mi esposo cambiaron el ambiente por completo. Sin previo aviso, miró a Pablo, sonrió y dijo algo que desencadenó en mí una reacción inmediata. «Pablo, ¿sabes que Elena podría ser una buena conversadora esta noche?» En ese instante, sentí que el tiempo se detenía. Las risas cesaron. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Intenté procesar lo que acababa de decir. ¿Estaba bromeando? ¿Por qué había dicho eso? Miré a mi esposo, buscando una señal de que todo era una broma. Quizás esperaba verlo reír. Pero él mantenía una expresión tranquila, casi serena. Ya no se escuchaban risas ni ruidos. Me observaba intensamente, como si esperara una respuesta. Mis ojos se posaron en sus amigos, tratando de entender si estaban prestando atención a lo que ocurría. Pablo, el hombre a quien se había dirigido, parecía completamente desconcertado. Permaneció inmóvil, con su vaso suspendido entre la mesa y sus labios. Adriane mostraba incomodidad, con la mirada fija en el suelo. En cuestión de segundos, la atmósfera se transformó. La tensión era palpable, imposible de ignorar. No sabía si sentirme incómoda, confundida o aterrorizada. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación racional. ¿Por qué lo había dicho? ¿Qué significaba todo eso? ¿Era algún tipo de juego? ¿Qué quería que hiciera? Justo cuando creía que la situación no podía volverse más surrealista. Mi esposo, con la misma calma, añadió algo que enrareció aún más el ambiente. Sí, lo digo en serio. Sentí un nudo en el estómago. No era una broma. No había doble intención. Hablaba con total seriedad, y lo más inquietante era que yo no entendía qué significaba. El silencio en la habitación era helador. Nadie se atrevía a hablar. Pablo seguía inmóvil. Adriane no levantaba la vista.
Y yo me quedé sentada, tratando de comprender. Aquella ya no era una noche cualquiera. Lo que ocurrió después de esa declaración cambió para siempre mi percepción de mi esposo. El vínculo que nos unía e incluso cómo me veía a mí misma. El juego de la confianza. A pesar de todo, la velada continuó en un ambiente surrealista. Yo siempre había sido una persona reservada. ¿Por qué estaba haciendo esto ahora? ¿Por qué decía esas cosas frente a dos extraños? Lo miré a los ojos, buscando alguna pista que me ayudara a entender. Pero él permanecía impasible, como si todo estuviera bajo control. Por un momento, sentí una soledad abrumadora, como si fuera la única persona en esa habitación. En mi mente se amontonaban las preguntas. ¿Es una broma de mal gusto? ¿Me está poniendo a prueba? ¿Está enfadado conmigo? ¿Qué quiere que haga? Mi mente corría a 1000 por hora, pero mi cuerpo estaba paralizado. Una parte de mí quería levantarme y huir, cambiar de casa, fingir que nada estaba ocurriendo. Evitar verme envuelta en algo que no comprendía. Pero una pequeña voz en mi interior susurraba. Quédate. Observa. Descubre el motivo de sus acciones. La curiosidad y el instinto de huida luchaban dentro de mí. Decidí observar a mi esposo con frialdad. Sostenía mi vaso, fingiendo estar completamente tranquila. Lo que más me perturbaba era su seguridad. Actuaba como si ya supiera cómo terminaría esa noche. ¿Cómo podía estar tan seguro? ¿Qué quería demostrar? No era la única haciéndose preguntas. Los dos hombres también notaron mi incomodidad. Busqué señales de que ellos también estaban desorientados. Pablo estaba inmóvil, como si dudara entre reírse o salir corriendo. Adriane parecía incómodo, pero algo en su actitud me hizo pensar que esperaba con inquietud lo que vendría después. Cruzó los brazos, esforzándome por mantener la calma. No tenía intención de ceder fácilmente. No dejaría que me hicieran sentir vulnerable. Decidí quedarme, comportándome como si nada me afectara. Pero por dentro, era un caos. El momento decisivo. Entonces, mi esposo me miró de nuevo. Esta vez, su expresión había cambiado. No era distracción ni broma. Parecía esperar algo de mí, algo que no terminaba de entender. En ese momento, lo único que entendí fue que, a pesar de mis esfuerzos por resistirme, ya estaba atrapada en lo que él había planeado. No había vuelta atrás. Las dudas seguían invadiendo mi mente. Pero la situación empeoraba gradualmente. Mi respiración se volvía cada vez más agitada. Quería respuestas, pero no tenía oportunidad de pedirlas. Entonces, él hizo algo que me sorprendió aún más. Mi esposo se levantó en silencio, sin decir nada, ignorando por completo a sus amigos. Se acercó a mí con calma. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se inclinó y me susurró algo con una voz casi imperceptible. «Confía en mí». Esas 3 palabras fueron suficientes para detener el torrente de pensamientos en mi mente. Había una tranquilidad en su voz, como si me estuviera dando instrucciones con seguridad. En ese momento, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Primero pensé en gritarle que dejara de jugar conmigo. Pero había algo en su mirada que me hizo dudar. Nunca había sido una persona impulsiva. Si actuaba así, debía haber una razón. Sus palabras resonaban en mi cabeza. «Confía en mí». Era difícil, pero por alguna razón, sentí que no tenía otra opción. Era como si me estuviera transmitiendo un mensaje oculto. No importaba cuán extraña o incómoda fuera la situación. Él tenía un objetivo, incluso si yo no lo entendía. Decidí darle el beneficio de la duda. El desenlace. Me recosté en el sofá, respirando hondo. No huiría. Seguiría resistiendo. Decidí seguir sus indicaciones, aunque no las comprendiera del todo. Sentí curiosidad por descubrir hasta dónde me llevaría esa situación. Había algo en mí que quería confiar en él. Esas 3 palabras marcaron un punto de no retorno. Iniciaron un proceso que cambió cómo veía a mi esposo y cómo me veía a mí misma.
con el tiempo, terminé mirándolo desde una perspectiva completamente nueva. ¿Quién era esa persona? Era el hombre con quien había compartido mi vida, pero ahora parecía distinto. Había una sensación de protección que nunca antes había experimentado. Algo intenso e inquietante al mismo tiempo. Decidí quedarme no solo para descubrir sus intenciones, sino para entender quién era realmente. ¿Aún había misterios por resolver? Y yo no podía ignorarlos. Aunque la ansiedad seguía presente, se mezclaba con una curiosidad imposible de controlar. En ese momento, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Había cruzado un límite. Todo lo que sucediera a partir de entonces sería irreversible. Conclusión. A medida que avanzaba la noche, todo comenzó a cambiar. Mi esposo, con su inquietante calma, seguía haciendo comentarios inusuales. Al principio, sus frases parecían inocentes, pero siempre tenían un doble sentido. Adriane y Pablo, inicialmente tensos, empezaron a relajarse, adaptándose a un ambiente que les resultaba confuso. Yo, mientras tanto, vivía un torbellino de emociones. La incertidumbre se convertía en ansiedad. La ansiedad daba paso a una curiosidad que no podía ignorar. ¿Cuál era el propósito de todo esto? ¿Estaba probando algo nuevo? ¿O solo jugaba conmigo? Finalmente, Adriane rompió el silencio con una risa nerviosa. Esto es un poco incómodo, ¿no?, dijo, mirando a mi esposo. Pablo intentó cambiar de tema, mencionando el fútbol. Pero mi esposo lo detuvo con un gesto. Mantengamos el tema. Quiero hablar de algo más interesante, la honestidad. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Los dos amigos intercambiaron miradas perturbadas. Mi corazón latía con fuerza. Mi esposo continuó, dirigiéndose a Pablo. Dime, ¿qué pensaste cuando conociste a Elena esta noche? Pablo, sorprendido, me miró y luego bajó la vista. ¿Estás seguro de que quieres que lo diga? Mi esposo asintió. Sí. Sé honesto. La tensión era insoportable. Finalmente, Pablo admitió. Pensé que era una mujer muy hermosa. Mi esposo sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. Luego miró a Adriane. ¿Y tú? Adriane, incómodo, murmuró. Coincidió con Pablo. Sentí una extraña mezcla de vergüenza y desconcierto. Cada palabra empeoraba el ambiente. Quería decir algo, pero las palabras no salían. Entonces, mi esposo hizo algo que cambió todo. Se levantó, dejó su vaso en la mesa con precisión quirúrgica. Y caminó hacia el centro de la habitación. Todos lo mirábamos. Sus pasos resonaban en el silencio. Finalmente, dijo. Necesito su ayuda esta noche. Confíen en mí, como yo confío en ustedes. Los dos hombres parecían completamente perdidos. Adriane preguntó, con voz temblorosa. ¿Podrías explicarte mejor? Mi esposo sonrió, pero su sonrisa escondía algo más profundo. Esta noche no hay máscaras ni secretos. Quiero que todos sean completamente sinceros, incluso si les resulta incómodo. Sentí un peso en el pecho. ¿Qué quería? ¿Qué iba a pasar? La tensión era palpable. Vi a Adriane y Pablo intercambiar miradas confusas. Mi esposo se giró hacia mí. No hay nada que temer. Solo quiero que Elena y yo podamos confiar el uno en el otro. Su mirada era intensa. Ya no era una espectadora. Ahora era parte de su juego. Entonces, tomó una decisión que cambió el curso de la noche. Se acercó a Adriane y le dijo con calma. Adriane, si confías en mí, acércate a Elena. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Qué estaba pidiendo? Pablo estaba petrificado. Yo me debatía entre el miedo y la curiosidad. Mi esposo esperaba en silencio, seguro de que su pedido sería cumplido. La atmósfera era tan densa que podía cortarla con un cuchillo. Finalmente, Adriane se acercó a mí, mientras mi esposo observaba con una expresión que sabía más de lo que todos entendían.
En ese momento, comprendí. Esta noche no era sobre palabras. Era sobre confianza, límites y descubrimientos. Y yo, aunque asustada, había decidido seguirlo hasta el final. Reflexión final. Esa experiencia transformó mi relación, mi autopercepción y mi entendimiento de él. Aprendí que incluso en lo desconocido, a veces hay que confiar. Incluso cuando no se comprenden todas las reglas del juego. ¿Fue una prueba? ¿Un experimento? ¿O algo más? Nunca lo supe con certeza. Pero esa noche nada volvió a ser igual.